Universidad de la República al profesor doctor Bernardo Klicksberg. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en sesión ordinaria de fecha 17 de septiembre del 2024, adoptó la siguiente resolución. Atento a la propuesta realizada por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, profesor Jorge Xavier, el prorector de gestión, profesor Luis Leopold, y el ex rector, profesor Rodrigo Arocena, al aval de la mesa del área social y artística y a los fundamentos esgrimidos, a lo establecido por la ordenanza de título docentes honoríficos y a lo informado por la Comisión Asesora de Títulos Honoris Causa, resuelve por unanimidad otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad de la República al profesor doctor Bernardo Klicksberg. Le damos la palabra al señor rector, profesor Rodrigo Arim. Buenas tardes, es un gusto estar aquí en este acto con la presencia virtual, pero muy cálida del profesor Bernardo Klicksberg para hacer entrega del título de doctor honoris causa y agradezco formalmente como rector de la Universidad de la República a Klicksberg que haya aceptado esta distinción. Los títulos de doctor honoris causa, como lo regula nuestras ordenanzas de títulos honoríficos, se entregan exclusivamente a quienes hayan hecho aportes notables al avance de la ciencia, de la cultura o del bienestar general. Y me gustaría señalar que los derroteros y periplos académicos y activistas de Klicksberg en pos de un desarrollo inclusivo y normativamente fundado, en particular en América Latina, son tan amplios como diversos. El título honorífico como profesor honoris causa de la Universidad de la República se fundamenta en esos derroteros, claramente resumidos en los documentos que acompañaron su postulación a tal distinción. No obstante, y antes de darle la palabra a quienes serán los responsables de la laudatio, es de destacar también su vínculo con Uruguay y con la universidad, tanto en la interacción con diversos actores universitarios individuales, como en la participación en eventos académicos sobre los tópicos de su interés en Uruguay. También ha estado preocupado por incorporar a la UDELAR en varias de las iniciativas que él ha impulsado a escala regional y global. Es desde ese lugar, en un contexto regional tensionado y donde las preocupaciones éticas, el cultivo de una democracia deliberativa sana y sociedades más equitativas, todas preocupaciones presentes en la obra y en la praxis de Klicksberg, parecen ser desplazados por la confrontación ríspida, la emergencia de nuevos autoritarismos y la negación de la diversidad, que entiendo que este reconocimiento es tan justificado como oportuno. Esa fue también la convicción del Consejo Directivo Central, que votó por unanimidad el otorgamiento del título de doctor honoris causa al profesor Bernardo Klicksberg. Muchas gracias. Le damos la palabra al ex rector Rodrigo Arocena, quien realizará el laudatio. Buenas tardes a todas y a todos los aquí reunidos, presencial o virtualmente, entre quienes está mi antiguo profesor y querido amigo Bernardo Klicksberg. La honrosa tarea que el rector me ha encomendado exige practicar al máximo el arte de la síntesis. Bernardo Klicksberg es una figura excepcional en la administración, la teoría de la organización, la economía, los estudios del desarrollo, el análisis del funcionamiento estatal y, last but not least, la reflexión ética. Tiene una notable formación certificada por varios títulos universitarios. Ha realizado una inmensa, reitero, inmensa, labor de enseñanza, investigación y asesoramiento. Ha escrito muchísimos textos de referencia, editados una y otra vez. Ha desempeñado muy altas responsabilidades internacionales. Ha sido distinguido por innumerables instituciones. En una frase, se ha quemado las pestañas estudiando a fondo los elementos para interpretar el mundo que ofrecen las ciencias como soporte para sudar la camiseta en pro de la transformación de la sociedad
que hace falta para mejorar la calidad de vida material y espiritual de la gente. Está presente en la memoria de la Universidad de la República y en su presente. El doctorado honoris causa que hoy se le entrega ha sido promovido por dos integrantes de la conducción universitaria. Uno es Jorge Xavier, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, con la cual Bernardo se vinculó, si la memoria no me es infiel, en tiempos del decano von Seber, allá por los años 60. Otro es Luis Leopold, prorector de gestión, con cuyas iniciativas y actividades en curso Bernardo ha colaborado. En 2008, nuestro homenajeado de hoy intervino en el panel que, con la presencia del presidente de la República, inauguró el programa de investigación e innovación orientadas a la inclusión social. Me permito creer que el nombre y la orientación de ese programa de nuestra Comisión Sectorial de Investigación Científica son profundamente afines a las orientaciones cultivadas por Bernardo durante más de 6 décadas. Esta presentación incluye un testimonio personal, pues Bernardo fue mi primer profesor en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Es un docente de excepción, en cuyos cursos se combinan sólido manejo de la teoría social, perspectiva crítica desde el estudio directo de los textos analizados, conocimiento profundo de los procesos colectivos, amplia participación de los estudiantes. Tuve en aquel entonces oportunidad en ese marco de presentar una experiencia de organización de base del Uruguay. El curso tenía vocación de saber para hacer, es decir, para contribuir a la resolución de problemas de la práctica. Algunas citas que he tomado de antiguos textos suyos en especial dan cuenta de una orientación largamente cultivada. El pensamiento organizativo, texto de los años 70, analiza, y cito, el gran esfuerzo por la construcción de una administración con reales fundamentos científicos y orientada hacia las necesidades de América Latina que es necesario llevar a cabo en la región. Anoto yo, Bernardo Klicksberg fue el director fundador del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, con esa vocación de los años 60 y 70 que tenía tan vigente el continente de combinar la reflexión teórica con el hacer. Cuestionando en Administración, texto también de los años 70, afirma, y cito, que procura contribuir al proyecto de ruptura de la dependencia que llevan adelante los pueblos latinoamericanos. Anoto yo, la autonomía cultural hay que impulsarla en todas las ramas del conocimiento, como la propone esta obra realmente famosa. ¿Cómo transformar el Estado? Libro de 1989. Aquí se afirma, se requiere crear una mística de la función pública, revalorizando el rol del funcionario ante su propia visión y la del país. Anoto yo, nada que agregar. Rediseñando el Estado en América Latina, texto de 1991, afirma, el logro de una tasa de innovación elevada y permanente es fundamental para la sobrevivencia en las condiciones modernas del sistema económico internacional. Y agrega que se ha verificado la existencia de una significativa correlación entre innovación y trabajo interfase organizacional. Deduzco yo, hoy, 2024, las políticas públicas para la innovación, que están en revisión y en rediscusión en el continente,
tienen que prestar atención grande a las interfaces organizativas. Las políticas para la innovación y las cuestiones organizativas tienen que vincularse estrechamente. ¿Cómo enfrentar la pobreza? Aportes para la acción. Texto de 1992. Cito, sin ningún comentario. Para proteger el desarrollo humano es necesario articular estrechamente la política económica y la política social, mejorar la distribución del ingreso, poner en ejercicio una política social agresiva que practique discriminación positiva hacia los sectores más desfavorecidos como las mujeres y los niños, fortalecer las capacidades institucionales y gerenciales para ejecutar las políticas y programas sociales con alta efectividad. Descentralizar los programas sociales, dar plena participación a la comunidad en su gestión y control, incorporar el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales. Hacia una economía con rostro humano, texto de 2002, permite recordar que a Bernardo se le considera pionero de la gerencia social. ¿De qué se trata? Aquí se dice, la gerencia social trata de maximizar las sinergias entre los distintos participantes para optimizar los resultados de conjunto. Una gerencia social efectiva favorece por todos los medios que sean posibles la participación. La gerencia social cree en la descentralización. Más ética, más desarrollo, que al menos en el ejemplar que yo tengo es la edición de 2006, constituye una obra de referencia para la revolución en el pensamiento sobre el desarrollo que surge de poner al tope los valores éticos. Aquí se afirma, en América Latina hay hoy una sed de ética. Varios sectores confluyen en la necesidad de superar la escisión entre ética y economía que caracterizó las últimas décadas. Por mi cuenta, me permito subrayar que la idea central en cuyo cultivo Bernardo Klicksberg se ha asociado con Amartya Sen es que priorizar la ética es lo que está bien, es lo que tiene fundamentaciones normativas, es lo que uno debe hacer porque debe hacerlo. Pero además, y esta es la clave revolucionaria en el pensamiento sobre el desarrollo, es lo que puede ofrecer más desarrollo, es decir, mejores resultados prácticos. La ética como compromiso y como orientación para abrirse camino en esa selva de la práctica. En torno a estas orientaciones, nuestro homenajeado de hoy ha seguido y sigue trabajando. Es hora de recapitular. Creo que he cumplido con la obligación de síntesis que la honrosa tarea del rector me ha impuesto, así que me permito decir un par de cositas para concluir. Son tiempos oscuros en general, son tiempos oscuros para el desarrollo, son tiempos oscuros para los sectores postergados, para las minorías descalificadas, para las mayorías postergadas. En tiempos oscuros, Bernardo Klicksberg nos convoca a cultivar la ética, a no dejar de pensar en el desarrollo humano, a seguir sudando la camiseta para hacer más efectivas las prácticas orientadas a mejorar la calidad de vida con prioridad a la gente más postergada. Merece los reconocimientos de todas las universidades que, como esta, buscan afanosamente conjugar la calidad académica con el compromiso social. Felicitaciones, Bernardo. Muy bien, ahora damos paso a la entrega, en este caso virtual, del título por parte del rector. Así lo ve. Yo me voy a parar acá.
Ahí va. Abogado Bernardo, pero... Muy bien. Y ahora sí le damos la palabra al homenajeado, al profesor doctor Bernardo Klicksberg. Queridos amigos de UDELAR, tengo a UDELAR, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, tengo a UDELAR en el corazón, en varias dimensiones. Por un lado, se trata objetivamente de una de las mejores universidades de América Latina, en donde la universidad pública ha jugado un rol histórico de excepción. Y una de las pruebas del valor fenomenal de la universidad pública es su UDELAR, su trayectoria. He tenido, como fue mencionado por el señor rector y por el señor rector, en dos oportunidades de UDELAR. He tenido oportunidad de asociar mi humilde contribución a UDELAR de varias formas. Solo menciono muy al pasar, porque no lo permitiría el tiempo, habría mucho más para de señalar, pero cuando la primera dictadura militar que trató de terminar con todas las características de la universidad pública, de la gran reforma universitaria que desde 1918 alcanzó todos los ámbitos de la universidad en que yo y Rodrigo y muchos otros nos formamos. Hubo el inmediato ofrecimiento de dar, de otorgarme voz académica, incorporándome a UDELAR en tareas muy significativas de investigación en sus institutos de investigaciones administrativas. Israel Bonsever, ese excepcional decano, fue el promotor inmediato de la invitación, que era muy joven, había terminado, era titular de las cátedras administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Eso significaba 5.000 alumnos, era muy joven, pero muy lleno de entusiasmo, etcétera, y pude trabajar magníficamente con, cobijado por la calidez de UDELAR. Se sucede los nombres muy queridos de Judith Sutz, de la directora de aquella reunión de investigación y de tantas cosas en América Latina, en la que intervino el presidente del país, Mario Shevor, de Memoria Inolvidable, con el que trabamos una amistad para toda la vida, Adela Shevor. eh, Serían muchos nombres muy queridos, a través de los cuales conocí a fondo parte de la acción de UDELAR. eh, Rodrigo Arocena, que ha hecho tanto, tanto por el Uruguay, por la universidad pública, por toda América Latina, el actual rector, que ha llevado adelante con un vigor académico, intelectual y cívico fenomenal, UDELAR, el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Xavier. Muchas gracias por
haber iniciado esta gestión para otorgarme el doctorado honoris causa junto con Luis Leopold, de cuya amistad me precio especialmente, vicerrector de la universidad de tan excelsa trayectoria. Yo estoy convocado para tratar de hacerles algún aporte en estos breves minutos. Eh, Como decía Rodrigo, estamos en un mundo absolutamente incierto, inseguro para los seres humanos. El 80% en un informe reciente de Naciones Unidas, me tocó desempeñarme muchos años como asesor principal para América Latina en lucha contra la pobreza y los temas sociales, etcétera. 8 de cada 10 personas se sienten muy inseguras actualmente respecto al futuro. Están insertadas en la historia en un lugar de mucha incertidumbre. Esa incertidumbre está motivada por causas muy concretas. Por un lado hay un avance importantísimo en ciencia y tecnología que coloca a estas generaciones en una posición privilegiada para hacer cosas muy importantes por el mundo, mejorarlo profundamente, como sugería Rodrigo hace un rato. Por el otro lado, hay una cantidad de problemas cruciales en donde el mundo parecería caminar para atrás y remitirnos a luchas que creíamos que estaban ganadas para la historia y para un futuro para cada familia, para los seres humanos en su conjunto. Resumía esta situación muy brillantemente Edgar Morin, que participó en muchas reuniones que organicé, el director emérito del Instituto de Investigaciones Científicas de Francia, en una frase que prologa uno de mis libros y que tiene la mayor actualidad. Morin decía: estamos en una nave espacial que está a la deriva, está cargada de pensamiento profundo y de instrumentos tecnológicos, pero el timón está fallando profundamente, y se refería básicamente a que no hay un timón ético. Eh, el mundo va sin rumbo hacia rumbo desconocido, digamos. Esto se ha acentuado cada vez más. Permítanme mencionar rápidamente 6 problemas que tiene por delante la humanidad, a las que he dedicado gran parte de mi vida y de mis esfuerzos, con tanta generosidad analizó mi Rodrigo Arocena con su lucidez tan eh, aguda. En primer lugar, no hemos salido, y pareciera que no va a ser nada fácil, del tema del hambre y de la pobreza. Dos temas que debiéramos haber superado con creces. ¿Y por qué digo debiéramos? Porque integré el alto panel mundial de la ONU sobre el tema de la seguridad alimentaria, y las investigaciones que llevamos adelante en el panel
con 15 personas del más alto nivel mundial en ese tema, demuestran determinantemente que el mundo podría producir y está produciendo alimentos que podrían abastecer a 12 mil millones de personas. La humanidad tiene 8 mil millones de personas. Sin embargo, las cifras más recientes, FAO, el Programa Mundial de Alimentos y otros, dicen de que hay cerca de 800 millones de personas que están en hambre absoluta, que no saben si se van a alimentar con algo ese día o mañana, y eso significa enfermedad y muerte en forma muy concreta. Pero es una parte del tema del hambre. Naciones Unidas ha propuesto la gran propuesta 2015-2030 de plan mundial para el mejoramiento del mundo, que el primer tema sea hambre cero. No estamos avanzando sólidamente en eso, junto a los que tienen hambre estancada, con pequeñas, muy pequeñas mejoras, están los 2.000 millones que sufren hambre silenciosa, que les faltan algunos de los nutrientes básicos para poder aspirar a una salud razonable, y que comen básicamente comida basura. Es decir, no solo carente de nutrientes, sino que engañadora del hambre y causante de muchísimos males. Por otro lado, tengo que ser muy breve por el tiempo. 4 mil millones estima que carecen de una instalación sanitaria adecuada. Ese es un requisito absolutamente fundamental para aspirar a salud. Este mundo tan lleno de tecnologías, en absoluta capacidad de proporcionar instalaciones sanitarias adecuadas, no las está proporcionando. Y mi colega de varios libros y premio Nobel de Economía, Amartya Sen, demuestra a lo largo de su obra los datos respectivos, y señala que en la India, por ejemplo, casi la mitad de la población que carece, una de las potencias mundiales, carece, tiene un valle de tecnología muy avanzado, pero eso no evita que la pobreza y el hambre y la falta de instalaciones sanitarias, no tienen las instalaciones sanitarias básicas, y el impacto de eso en términos de enfermedad es devastador. La pobreza tiene múltiples expresiones en el mundo actual. Desde ya no hay tiempo para detenerse. Si les es de algún interés, hemos escrito junto con Amartya la obra Primero la gente, que está en una cantidad muy grande de idiomas actualmente, y se señala en detalle la situación de gran parte de la humanidad en materia de vivienda, mejor dicho, de materia de falta de vivienda, de falta de luz eléctrica, desde ya muy malas condiciones para criar a los niños, y para que las madres humildes puedan aspirar a tasas mejores de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Las tasas han mejorado, ha habido ciertos progresos, pero están totalmente distantes de lo que debieran ser
y de lo que la potencialidad productiva y económica del mundo actual debería haber logrado para su gente. Y el Uruguay, con sus logros tan importantes que conocí muy de cerca y que humildemente traté de llevar a toda América Latina a través de mostrar experiencias uruguayas con sus logros fenomenales en materia de bajar las tasas de pobreza y las tasas de todo tipo de desarrollo económico y social con el mayor nivel de inclusión, etcétera. Es una muestra de lo que se podría hacer si hubiera políticas públicas adecuadas, universidades como UDELAR. Tengo grabado lo que hizo UDELAR, difundido en todos lados al instalar virtualmente el primer programa de computadora libre, gratuita para todo el sistema educativo. Una política pública que se apoyó en esta universidad modelo como un eje fundamental. Primero, pobreza inexcusable. Eh, 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 la pobreza no es cuestión de tener los alimentos disponibles, el mundo los tiene actualmente. Es cuestión de acceso a alimentos. De si los que tienen muy poco, se calcula que 5.000 millones de la población mundial tienen carencias muy significativas, tienen acceso difícil a una alimentación sana. Están todos los elementos indicados hoy para una alimentación de mejor calidad que las que hemos tenido durante toda la historia, pero el acceso es limitado y una razón central en la que me he permitido insistir en los libros que mencionó Rodrigo y otros que hemos seguido publicando. El último fue ahora en el 2024, es la desigualdad. Primer gran problema es la pobreza, el hambre y la pobreza en todas sus manifestaciones. Segundo gran tema, la desigualdad. No realmente se presentan separados en toda mi obra desde que eh, publiqué mi primer libro muy joven, y por eso y Dios me ha ayudado, pude escribir 60 libros. En toda mi obra señalo una y otra vez, y mientras tenga fuerza lo haré, que no es que hay pobreza y hay desigualdad. Esa presentación de los datos no es real. Hay pobreza porque hay desigualdad. La desigualdad, la gran traba histórica de América Latina, que sigue siendo la región más desigual del planeta a pesar de ser ilimitadamente rica en recursos naturales, de tener, por ejemplo, la tercera parte de todas las aguas potables del planeta Tierra, etcétera. Se debe centralmente a que la desigualdad se ha ido acentuando en América Latina en porcentajes. Tenemos actualmente el peor Gini de desigualdad en la distribución del ingreso de todos los continentes. Hace rato que venimos arrastrando una desigualdad de esas proporciones. Se materializa en las tasas de desocupación, se materializa en los muy bajos salarios, se materializa en los muy magros haberes jubilatorios, y se
materializa en esta tensión permanente que significa la negación misma de la desigualdad, ¿no? Como que cada ser humano está en perfectas condiciones de no estar en el 20% de menores ingresos o en el 25% de desocupación que tiene la población juvenil en muchos países de América Latina, como que es un tema de voluntad, no de crear colectivamente una sociedad mucho más justa. Eh, Desigualdad, para resumir en alguna cifra, significa hoy que el 1% más rico de la población del planeta le ha ido muy bien y tiene más que, de acuerdo a algunos de los tanques de pensamiento mejores en materia de análisis de la desigualdad, tiene más que el 51% de la población del planeta. Y desde ya los pobres, mientras que el 1% más rico tiene más que el 51% del Producto Bruto Mundial, exactamente, los pobres tienen menos del 2% del Producto Bruto Mundial y su ración no aumenta de límites muy cerrados. La desigualdad se produce de múltiples maneras, pero una solo, no voy a extenderme al respecto, pero una de ellas son los monopolios, o sea, lo contrario de lo que se preconiza, una economía en muy pocas manos. Dos empresas tienen actualmente una proporción altísima de la producción de semillas mundial, para señalarlo de algún modo. 13 inversores, o, empresas de inversión, tienen el 20% de todas las inversiones del mundo. Y así sucesivamente, si vamos recorriendo mercados, la tendencia a que en pocas manos se concentren las riquezas y los productos estratégicos va en esa dirección y empeora el conjunto de condiciones para que no haya acceso por parte de millones y millones a alimentos y a otros bienes esenciales. En tercer término, la humanidad está inmersa no en un cambio climático. He dedicado muchos de mis esfuerzos más recientes a este tema y la palabra correcta es por lo menos crisis climática. ¿Cómo vamos a hablar de que hay solamente un cambio climático? Estamos en una situación casi límite. Como ustedes saben, está el panel Premio Nobel de la Paz que instituyó las Naciones Unidas para que más de 2.600 sabios en clima hicieran seguimiento, dada la gravedad de la situación. Y el seguimiento, muy brevemente, nos informa que el calor se ha transformado de calores importantes a calores extremos, que buena parte de la humanidad padece calores extremos, y que los calores extremos significan deshielo y destrucción de las protecciones más importantes que la naturaleza tiene para convivir pacífica y fraternalmente con nosotros. La estamos destruyendo, estamos
generando a través de la escalada de calor el dióxido de carbono, que es una de sus razones centrales, los combustibles sólidos y su descarga de petróleo, carbón, gases y su descarga hacia la naturaleza. Estamos generando los mares recalentados, los huracanes en proporciones únicas, los incendios de naturaleza, que en una parte muy importante, como en el Amazonas, son intencionales, significan incendios para apropiarse por parte de intereses económicos poderosos, protegidos por intereses políticos, dictatoriales, autoritarios, como se vio en el caso del Amazonas, etcétera. Estamos destruyendo partes importantes de la naturaleza, quebrando los equilibrios naturales. No me puedo extender, pero tenemos un récord de catástrofes. Ya no se puede hablar de catástrofe, sino de la transformación del riesgo de catástrofe en parte de integrante de la vida de millones y millones de personas en los sectores más humildes del planeta, especialmente porque no tienen cómo defenderse, no hay manera de... no hay recursos para ellos suficientes. Se está discutiendo en este mismo momento, como corolario de la gran reunión que organizó Naciones Unidas sobre la biosfera, que es absolutamente desigual lo que está sucediendo, la destrucción en marcha, y se está discutiendo el tema de siempre. El Congreso exigió, Congreso Mundial, con más de 100 ministros de Medio Ambiente, que exigió financiamiento para los países pobres para poder afrontar los países, 75 países que tienen problemas muy graves actualmente, naturales, que están detrás de las migraciones masivas y otras calamidades, migraciones masivas hacia que cada vez una recepción cada vez peor, digamos, etcétera. Eh, lo que está sucediendo con la naturaleza definirá el destino del género humano. Se han anticipado los desastres a las proyecciones sobre cuándo tendríamos problemas extremadamente graves. Estamos ya con un 1,5% de aumento sobre la cifra que teníamos al comienzo de la revolución industrial en una buena parte del planeta. La situación se agrava. Termino con dos señalamientos más. Junto a todo esto tenemos discriminación de género. Yo no dejo nunca de señalarla en mis libros, porque es la mitad del género humano. Y vamos con una lentitud, para llamarla de algún modo, totalmente exasperante con esta situación de discriminación que va desde la aberrante, la violencia doméstica en todas sus formas, hasta la salarial. Todavía no tenemos, según los cálculos del Foro de Davos, a este ritmo de mejora de salarios para la mujer, con dificultades muy importantes además para incorporarse efectivamente en posiciones sustantivas a la fuerza de trabajo, a pesar de los progresos gigantescos que ha hecho en materia de escolaridad, etcétera. Llevaríamos, con este ritmo de mejora, llevaríamos 250 años en lograr que se cumpla aquello de a igual responsabilidad, a igual recompensa salarial. No vamos a esperar los 250 años. No es justo, es totalmente repulsivo pensar en la realidad de ese modo.
un quinto y último señalamiento. Hay otros problemas, pero estos son absolutamente básicos. Está la esperanza de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Y estamos, trabajo intensamente sobre ese tema, en mis humildes aportaciones, y estamos llenos de esperanza por ambas cosas. Bienvenida la posibilidad de tener instrumentos de reflexión inéditos en la historia del ser humano para mejorar la economía, la inclusión social, la gerencia social que se me adjudica haber creado desde un pequeño paso en esa dirección, etcétera, se está aplicando en una cantidad de países. Estamos asombrados porque el ser humano podría vivir cifras mucho más altas de esperanza de vida si sigue este ritmo de integración a las ciencias médicas, a la medicina preventiva, a los menús de la Organización Mundial de la Salud y todo el sistema de Naciones Unidas, etcétera, y a las universidades, la calidad de universidad pública con esta fuerza, etcétera, formando personas que puedan aplicar para el bien la inteligencia artificial. Pero no es gratis, queridos amigos. No es que se demos solo en el tablero la inteligencia artificial y la revolución tecnológica. Tenemos eso en el tablero y avanza, pero al mismo tiempo tenemos la desinformación utilizando instrumentos tecnológicos de primera línea para envenenar de mala información falsa, exprofeso los medios sociales. Tenemos una disputa por el espacio en los medios sociales entre la información para el bien, para el progreso del desarrollo y la información interesada en fomentar las dictaduras, las ultraderechas de toda índole y la sumisión total de la población. La información que los engaña todos los días con cifras tergiversadas y con el invento de las conspiraciones, donde inventar la vacuna para prevenir la peor epidemia que el mundo ha tenido recientemente, el coronavirus, sería una conspiración y en realidad lo que habría que hacer es abolir esa vacuna, etcétera, etcétera. Y en esa dirección, no tengo tiempo para extenderme. Entonces la lucha continúa al interior de la revolución tecnológica y del intento de utilizar para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esa lucha tiene que ser liderada con la ciencia en primer lugar. Y la última referencia de mi exposición, lucho por la ética con toda el alma, porque finalmente, al comienzo y al final está la ética. El mundo empezó sus elucubraciones sobre qué significa el ser humano y la humanidad, etcétera, ingresando en reflexiones éticas, qué debía hacer el ser humano en su paso en el planeta. Y Edgar Morin nos previene que lo primero es recuperar la brújula, no solo de Edgar Morin, no. Amartya Sen en economía, la conciencia moral de la profesión económica, lo llaman a Amartya Sen. Y están las conspiraciones y las bandas del narcotráfico utilizando las redes sociales y las bandas de la pornografía utilizando las redes sociales, las bandas del robo de órganos
utilizando las redes sociales, y las bandas de creación de dictaduras, adiestrando a las mentes para eliminar el pensamiento disidente y el pensamiento que trate de crear un mundo mejor para todos. Yo humildemente a esta altura de mi vida estoy lleno de esperanza. Gran parte del género humano quiere un mundo justo, un mundo solidario, la solidaridad ha crecido, un mundo con universidades comprometidas y de alta calidad, como lo que representan ustedes, eh, un mundo donde nos hagamos los unos responsables por los otros. Muchas gracias por vuestra tan honrosa premiación. Bueno, y ahora sí damos por finalizada la ceremonia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este merecido homenaje. Muchas gracias y agradezco al Intendente Municipal de Montevideo su presencia, en particular el día de hoy. Gracias.